Vale, pues voy a compartir de nuevo. Vale, ¿veis mi presentación? No se ve. Ahora ya sí, ¿cierto? Sí, ya se ve. Vale, pues nada, bueno, primero de todo, bienvenidos y gracias por conectaros a estas horas por la tarde. Nada, mi nombre es Marta Pérez Somarribas, soy una de las oncólogas de la unidad de tumores cerebrales del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Y nada, es un privilegio para mí poder estar aquí hoy. Y nada, voy a dar dos clases prácticamente seguidas en este máster. Esta es la primera, que es sobre los gliomas de bajo grado. Y seguidamente hablaremos de los tumores germinales intracraneales. Entonces, nada, entre una y otra, por supuesto, haremos un parón y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda surgir ahora o en algún momento del curso. Así que nada, sin más preámbulos, si os parece bien, vamos a comenzar. Este es el esquema que voy a seguir y nada, comenzamos rápidamente. Pero bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, los gliomas de bajo grado son los tumores cerebrales más frecuentes de la infancia y de la adolescencia, suponen en torno a un 30 a un 50% de todos los tumores cerebrales de nuevo diagnóstico. Pueden aparecer a cualquier edad, aunque existe un pico de incidencia en torno a los 6 o 9 años, y sabemos que puede haber algún tipo de síndrome de predisposición que haga que algunos de nuestros niños vayan a desarrollar este tipo de tumores, de gliomas de bajo grado, de forma más frecuente, como es la neurocieromatosis tipo 1, de lo que hablaremos un poquitín más adelante, o la esclerosis tuberosa, que en estos pacientes se observa un tipo de tumor que es el estrocitoma gigante de células grandes, que es el SEGA, ¿no? Conocido por su acrónimo llamado SEGA. Y lo que es muy importante recordar es que los gliomas de bajo grado de la infancia y de la adolescencia son completamente diferentes a los gliomas de bajo grado del adulto. Sabemos que se pueden localizar en cualquier lugar del sistema nervioso en el que existan células de la glía. Eso significa que puede haber tumores gliales de bajo grado tanto en el encéfalo como en supratentorial o infratentorial, como en la médula espinal. Y será dependiendo de dónde estén localizados estos gliomas, cómo serán los síntomas que presenten nuestros pacientes. Si presentan gliomas en la vía óptica, nuestros pacientes pueden tener alteraciones visuales. Si se localizan en los hemisferios cerebrales, los pacientes pueden debutar con crisis comiciales. Sin embargo, si se localizan en cualquier parte del tronco cerebral, pueden presentar desde parinod hasta afectación de pares bajos o ataxia si están en la fosa posterior, la médula espinal, síntomas de compresión medular, tanto motores como sensitivos, o de localización hipotálamo quiasmática o supraselar desde déficit endocrinos, también déficit visuales, o un síndrome muy particular que presentan muchas veces nuestros niños, los más pequeñitos, cuando presentan tumores hipotálamo quiasmáticos muy voluminosos que afectan el hipotálamo, que es el síndrome de Russell, que es este síndrome en el que los pacientes tienen esta hiperfagia y sin embargo no ganan peso, ¿no? Síntomas diencefálicos, ¿no? Y todo esto puede ser lo mismo, la misma entidad, ¿no? Gliomas de bajo grado, ¿no? Y también sabemos que dependiendo de la localización en la que estén, si interfieren en este flujo constante que tiene el líquido cefalorraquídeo, este se puede obstruir y pueden dar síntomas de hidrocefalia. Y si dan síntomas de hidrocefalia, los pacientes pueden presentar síntomas de hipertensión intracraneal. La localización más frecuente de estos tumores es el cerebelo. Aproximadamente un tercio de los pacientes tendrán en esta localización. Sin embargo, también pueden estar localizados en la vía óptica, en los hemisferios y en el tronco cerebral. Y sabemos que en torno a un 5 o 10% de estos tumores pueden diseminar. Radiológicamente es muy típico de estos pacientes que los radiólogos nos los describan como tumores que son iso o hipointensos en secuencias T1, hiperintensos en T2 como buenos tumores poco celulares. Pueden captar contraste de forma muy variable.
esto no es tampoco específico de mayor o menor agresividad en el caso de los gliomas de bajo grado, son lesiones que pueden ser solidoquísticas de forma muy frecuente, como este tercer ejemplo que tenemos ahí en la imagen, y no restringen en difusión, como bien comentábamos, como tumores poco celulares. Desde el punto de vista histológico, esto ha variado muchísimo. Nosotros sabemos que históricamente nos hemos basado en la clasificación de la OMS sobre qué es un bajo grado y qué es un alto grado, ¿no? Bajo grado era grado 1 o 2, alto grado grados 3 o 4, ¿no? En función de las características histológicas que nos describía el patólogo, se veía ausencia de necrosis, ausencia de proliferación microvascular, ausencia de mitosis, todo esto nos orientaba a un tumor poco agresivo de tipo grado 1 o grado 2, ¿no? Sin embargo, a medida que va avanzando la ciencia y los métodos diagnósticos, sabemos que nos podemos quedar muy cortos si simplemente hacemos una descripción por lo que vemos al microscopio ahora mismo, ¿no? Sí, son células gliales que tienen estas características, pero ¿qué más, no? Ahora tenemos que poner muchos apellidos diferentes a los tumores, ¿no? Y esto lo incluye o viene muy bien descrito en la última clasificación de la OMS, que es esta del 2021, en la cual, si os fijáis, ha habido diferentes tipos de gliomas de bajo grado. Bueno, esta tabla incluye muchísimos tipos de tumores, ¿no? He intentado señalar aquellos en los que se habla de tipos de gliomas de bajo grado, ¿no? Porque a medida que hemos ido conociendo más sobre la biología y las características moleculares de estos tumores, hemos ido describiendo de forma muchísimo mejor, mucho más específica este tipo de tumor. Ya no es un único tumor, un único glioma de bajo grado, ¿no? Sino que es una familia muy amplia, muy heterogénea, con diferentes miembros en esa familia, ¿no? Y diferentes comportamientos biológicos también. Y por tanto también, ojalá, diferentes tratamientos para el futuro también. El más conocido de todos, el rey de la familia, es el astrocitoma pilocítico, que es el glioma de bajo grado más frecuente. Su localización típica es el cerebelo y estructuras en línea media. Y sabemos que es grado 1 de la OMS según las clasificaciones históricas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Inmunohistoquímicamente tiene una serie de características, se sabe que es S100 positivo, proteína glial fibrilar acídica positiva, el OLIG2 suele ser positivo, sabemos que el P53, que es un marcador que sabéis que está muy expresado en gliomas de alto grado, en tumores más agresivos, suele ser negativo, y el Ki67 o el índice de proliferación es muy bajo. Esto significa... Perdón, si pueden apagar los Cualquiera no micrófonos, suena. muchas gracias. Suele ser muy bajo, ¿no? De modo que la proliferación, la capacidad de proliferar que tienen estos tumores es muy bajo, ¿no? Y es muy típico de estos tumores la presencia de fibras de Rosenthal, que son estas fibras tan rosas que se ven y que, como veis en la imagen, ¿no? Muy brillantes. Estos tumores, los astrocitomas pilocíticos, suelen ser muy bien circunscritos y suelen tener áreas sólidas y quísticas en su interior. ¿Qué sabemos desde el punto de vista molecular de los gliomas de bajo grado? Bueno, pues que sabemos a medida que se ha ido avanzando en el conocimiento de estos tumores, que se consideran tumores de una única vía, prácticamente de una única vía de señalización activada, que es la vía de las RAS-MAP quinasas. Sabemos que casi aproximadamente un tercio de los tumores van a tener afectación, una alteración en esa vía a nivel de una fusión, que es la fusión Kia-BRAF, que sabemos que está especialmente presente en pacientes que tienen astrocitomas pilocíticos, sobre todo en tumores de la fosa posterior. Y de hecho, desde la fosa posterior hacia anterior, suele disminuir la frecuencia de la presencia de esta fusión. También está presente la mutación BRAF V600E, en torno a un 15% se estima de los tumores. Ahora veremos que en algunos subtipos histológicos esta mutación puede estar presente en un mayor porcentaje. Se sabe que también puede estar alterada la NF1, la neurofilament tipo 1, y hablaremos un pelín más adelante sobre la neurofilamentosis tipo 1, pero no solamente eso, ¿no? Existen fusiones un poco más raras, como son las fusiones CRAF, o alteraciones en otros genes, como son el FGFR, ¿no? Y esto es muy interesante y muy importante saberlo, porque ahora sabemos, como comentaba antes, ¿no? Nos hemos quedado muy atrás y solamente nos quedamos con una descripción histológica de estos tumores, ¿no? Ahora tenemos que profundizar
poner apellidos, saber cuál es la característica molecular de estos tumores, porque a día de hoy se van desarrollando cada vez más tratamientos nuevos de los cuales nuestros pacientes se pueden beneficiar. No solamente esto es interesante, sino que también sabemos que la presencia, como comentaba antes sobre la fusión KIA-BRAF y la presencia de la mutación BRAF V600E, ¿no? Estas alteraciones están más presentes o menos en mayor o menor frecuencia en función de la localización en la que se encuentran estos tumores también. Sabemos que en la fosa posterior, en el cerebelo, en línea media, la fusión KIA-BRAF es la más frecuente y que a medida que vamos hacia arriba, hacia hemisferios, hacia el encéfalo, la mutación BRAF también puede estar especialmente presente en estos tumores, ¿no? Y esto es muy orientativo de cara a un paciente de nuevo diagnóstico, tratar de pensar qué tratamientos podemos tener a disposición de estos pacientes, ¿no? Por supuesto, con mucho interés, no quiero dejar de recargar lo importante que es la secuenciación de los tumores y tratar de buscar estas características, estos apellidos en estos tumores para estos pacientes. Algunos tipos histológicos particulares, ¿no? Igual que hablaba del astrocytoma pilocítico, pues existen otros, ¿no? Estas células de la glía, pues de aquí puede salir cualquier tipo de tumor, ¿no? Uno de ellos puede ser el ganglioglioma, que es un tipo de tumor un poco particular, que es glioneural, que existe en función del grado histológico, desde grado 1 a grado 3, y que tiene especialmente presente la mutación de BRAF V600E, al igual que el santo astrocitoma pleomórfico, que es bastante similar. También puede haber desde grado 1 a grado 3. Es especialmente agresivo cuando la mutación BRAF V600E viene acompañada de la delección en CDKN2A2B, y ambos tienden a estar presentes en hemisferios y se asocia sobre todo el santo pleomórfico a mayor riesgo de recurrencia, ¿no? El ganglioma también tiene una particularidad, tiene una especial preferencia por la fosa posterior también, ¿no? Que también puedes encontrarlo allí, puedes sospecharlo en tumores en esta localización. El ganglioma angiocéntrico, que es un tipo de tumor de muy reciente descripción, ¿no? En el que se ha visto que puede haber una alteración en un gen, en el tipo MYB, también es de grado 1, de bajo grado. El difuso de bajo grado, que es uno de estos nuevas familias que han salido de las últimas clasificaciones de la OMS, en el cual pues, estos patrones más difusos, no tan circunscritos, en ellos sí que se ha visto que las características son de bajo grado y sin embargo pueden estar enriquecidos de algún tipo de alteración molecular susceptible de ser tratada, o los DNET, que en general los oncólogos los vemos poco, porque suelen ser tumores o malformados, a veces no se han identificado ni siquiera como tumores en algunas series, sino en algunos grupos, ¿no? Sino que parece que son como alteraciones del desarrollo del córtex cerebral, ¿no? Y que se asocia muchas veces a epilepsia, ¿no? Y estos pacientes se les diagnostica, en estos pacientes se les suele diagnosticar de este tipo de tumores cuando reciben una cirugía por la epilepsia. En particular, hablando de casos particulares, pues la neurofibromatosis, ¿no? Podemos hablar de gliomas de bajo grado, que es un síndrome de predisposición al cáncer. El más frecuente de ellos es un síndrome autosómico dominante, de herencia autosómico dominante. Existen mosaicismos, esto es muy importante saberlo porque muchas veces no tienes una característica típica, pero puede haber no cumples todas las características típicas, una alteración genética típica, pero sí que puede tener el paciente una neurofibromatosis tipo 1 de tipo segmentaria. Es una alteración que ocurre en el cromosoma 17 y lo que ocurre es que se produce una alteración a nivel germinal en NF1. Este NF1 lo que se encarga es de codificar la proteína neurofibromina 1. Y la neurofibromina 1 de lo que se encarga es de inactivar la vía de las RAS-MAP kinasas, de modo que si no se inactiva, esta vía estará activada y dará lugar a los gliomas de bajo grado, como ocurre en esta patología. Los criterios clínicos nos lo sabemos, ¿no? De estas características típicas de las manchas café con leche, las cefalides axilares, el tener varios neurofibromas o algún neurofibroma plexiforme, los gliomas de vía óptica, los nódulos de Licht. Esto no es de clase de oncología, ¿no? Pero sí que es importante recordarlos para poder sospechar esta entidad. Saber que no todas las manchas café con leche son neurofibromatosis tipo 1 y de hecho pues siempre hay que pensar también en otros síndromes que
que pueden predisponer con alteraciones en línea germinal a tumores como puede ser el síndrome de Mismatch Repair Deficiency Syndrome. Y sabemos que los pacientes con neurofibromatosis pueden tener un espectro muy amplio. Pero además los pacientes pueden tener desde prácticamente muy poquitos estigmas a muchísimos estigmas simplemente mirándolos a ellos, ¿no? Y bueno, pues dentro de los tumores, que es al final lo que a nosotros nos compete, estos pacientes lo que pueden presentar son gliomas de bajo grado, ¿no? Los gliomas de bajo grado están presentes en torno a un 15, un 30% de los pacientes diagnosticados con neurofibromatosis tipo 1, sobre todo suelen estar más presentes en las primeras 2 décadas de la vida. La localización más frecuente en la que vamos a encontrar estos tumores es la vía óptica, seguida de la unión vulvomedular, aunque existen estos gliomas en cualquier localización del sistema nervioso central. Donde hay glía puede haber un glioma, ¿no? Y la evolución es muy particular en este contexto de neurofibromatosis tipo 1, porque hay pacientes que se diagnostican de un glioma de vía óptica simplemente por hacerles una resonancia como parte de su seguimiento, de su screening a lo largo de su infancia. Algunos de ellos incluso hemos visto que puede tener involución espontánea, entonces es muy importante a veces respirar hondo, ¿no? Y no querer precipitarse a la hora de tratar un glioma en el contexto de neurofibromatosis tipo 1. Y entonces, ¿cuándo los tratamos? Pues cuando cuando vemos en nuestros pacientes que estos gliomas le producen algo particular a estos pacientes, ¿no? Ya sea un déficit funcional, frecuentemente visual por esta localización en la vía óptica, o de otro tipo en función de la localización donde se encuentre el tumor, o si vemos que estos tumores presentan un crecimiento significativo. Entonces es ahí cuando tenemos que tratar a estos pacientes, ¿no? Y es aquí el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cuándo tratamos los gliomas de bajo grado? ¿Cómo los tratamos y a quién tratamos, ¿no? Pues para poder decidir cómo, cuándo y a quién tratar, tenemos que pensar siempre en estas cosas, ¿no? ¿Qué síntomas le produce el paciente? ¿Qué localización tiene el glioma de bajo grado? Si es resecable o no es resecable. La evolución que vemos que tiene este tumor. Podemos observar a veces un glioma de bajo grado que se ha identificado por un hallazgo incidental y que decidimos seguir y vemos un poco cómo se va a comportar, ¿no? Cómo evoluciona. Y luego, una vez ya lo hemos tocado, ¿no? Porque ha habido que hacer algún tipo de intervención, ya sea por alivio de una hidrocefalia, por ejemplo, y que queda un resto, pues una vez ya hemos estudiado esa histología, las características moleculares que tiene este tumor, pues podemos pensar si en otro momento de la evolución o tener en cuenta, sumar esta pieza de la histología y de las características moleculares para decidir cómo, cuándo y a quién tratar. Tratamientos, pues hay muchísimos, ¿no? Y igual que hablaba del espectro de la neurofibromatosis tipo 1, que es muy amplia, pues afortunadamente para los gliomas de bajo grado tenemos muchos tratamientos que pueden estar a disposición de nuestros pacientes, ¿no? El primero, el menos costoso para todos, es la observación, ¿no? En aquellos pacientes en los que presentan un glioma de bajo grado por el cual están asintomáticos, como comentaba antes, que se ha diagnosticado por un hallazgo incidental, no tenemos por qué tratarlo, ¿no? Igual simplemente tenemos que observarlo. Y observar es no hacer nada más, ¿no? Y desde el momento podemos seguirlo, normalmente lo solemos seguir habitualmente con resonancias inicialmente pues cada 3-6 meses para ver cómo evoluciona el comportamiento. También tendremos en cuenta la edad, porque sabemos que los gliomas de bajo grado, por su propia idiosincrasia, tienden a tener un momento de inactivación al final de la pubertad, que se llama senescencia, ¿no? Entonces también en algunas ocasiones lo que tenemos es que tener todo en cuenta, ¿no? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué síntomas le produce? ¿Y en qué momento estamos, ¿no? Si ya ha alcanzado ese momento de la pubertad y puede que estemos más cerca de esa senescencia, podemos también eso tenerlo en cuenta a la hora de decidir si merece la pena hacer un tratamiento o no. La cirugía puede ser de resección, ahora la comentaremos, o de toma de biopsias. La quimioterapia, que existen diferentes estrategias de tratamiento, que también comentaremos un poquito más de profundidad. La radioterapia, en este caso hay que tenerla en cuenta y hay que hablar de ella porque ahora tenemos a disposición de nuestros pacientes la radioterapia mediante protones, ¿no? Que parece que pueda ser algo más cuidadosa con los pacientes a medio y largo plazo, u otros tratamientos dirigidos, ¿no? Y es esta puerta
mágica que se ha abierto ahora gracias al conocimiento que tenemos de estos tumores. Entonces, bueno, para empezar por el principio vamos a hablar por la cirugía, porque sabemos que no podemos vivir sin los cirujanos, ¿no? Los oncólogos, y que si el tumor es resecable, este tratamiento puede ser el único que necesite el paciente y además puede que sea curativo para él, ¿no? Entonces es un tratamiento muy rentable, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que tener esta carita, ¿no? Esta carita con estos ojos saltones, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que pensar que estos gliomas, los gliomas de bajo grado, hay que pensar en ellos como tumores poco agresivos, como enfermedades hasta cierto punto crónicas, que además estamos esperando que lleguen un momento en que se inactiven, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser muy justificado, ¿no? Tiene que haber un motivo por el cual lo queramos hacer, es decir, que el paciente tenga esos síntomas por los cuales nosotros queramos tratarles, ¿no? Pero vamos a proponerles el mejor tratamiento que podamos darles, ¿no? Por supuesto, si la cirugía es curativa para este tumor, y lo pueden resecar y es una resección que se puede hacer con seguridad, adelante. Nosotros vamos a apoyar siempre la cirugía, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que este tipo de tumor no es de tipo agresivo como otros tipos de tumores, ¿no? Y que la cirugía puede tener muchas comorbilidades y hay que tener ese cuidado porque queremos que el paciente no se acuerde de que haya tenido que pasar por una cirugía así, ¿no? Y por eso también tenemos que tener en cuenta que cuando el tumor es inoperable, está localizado en el tronco o en otras localizaciones más profundas, no merece la pena ir a quitar mucho tumor si al final se va a quedar el paciente con unas secuelas neurológicas muy difíciles para poder seguir su vida de forma normal, ¿no? Entonces, en este caso, propondremos a los cirujanos que una toma de biopsia es una biopsia amplia, lo más amplia posible, que siempre que sea de seguridad para el paciente, nos va a parecer igual de adecuada que una cirugía de resección completa, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Los gliomas de vía óptica en el contexto de neurofibromatiosis tipo 1, ¿no? Lo he comentado en otra ocasión porque quería comentarlo aquí en la cirugía, ¿no? Este tipo de gliomas sabemos cuál es la causa de ellos, ¿no? Sabemos que en este contexto de neurofibromatiosis tipo 1 los pacientes tienen esta predisposición, sabemos dónde está la alteración en la vía de las MAP quinasas, que es en la NF1, en la neurofibromina, y por tanto, desde el punto de vista biológico, no tenemos esa necesidad de confirmar que esto se trata de un glioma de vía óptica. De modo que estos tipos de tumores, esos tipos de gliomas, no los biopsiamos, ¿vale? Solamente en caso de que haya una evolución tórpida o un comportamiento que sea atípico, ¿vale? Y lo que sí que vemos es que si estos pacientes necesitan tratamiento, lo que hacemos es ofrecer tratamiento con quimioterapia. En cuanto a la quimioterapia, existen diferentes arsenales. El arsenal de tratamiento para estos pacientes es amplísimo. Afortunadamente, además, sabemos que son quimioterápicos que sí, en un momento determinado de la vida, ¿no? Porque empezamos a tratar a un paciente con 4 o 5 añitos, le tratas durante 2 años y luego se mantiene estable la enfermedad sin necesidad de otros tratamientos, pero luego vuelve a recrecer el tumor. Sabemos que son tratamientos que se pueden intentar repetir a lo largo de la vida de estos pacientes, ¿vale? Son tratamientos que son de tipo metronómico, es decir, son dosis bajas de quimioterapia o tratan de ser dosis relativamente bajas de quimioterapia prolongadas en el tiempo. Por eso son tratamientos en general bastante largos, de unos 18 meses, 12 meses, que buscan tener embebido este ambiente, este microambiente tumoral en el que se encuentran los gliomas, tratando de, ojalá, ¿no? En un tercio, decimos, hablamos nosotros de la regla de los tercios, ¿no? En un tercio de los pacientes reducir el tumor, en un tercio de los pacientes estabilizar el tumor, o sabemos que en algunos casos no es capaz de controlarlo, ¿no? Y que algunos de estos tumores se escapan a la quimioterapia y tenemos que utilizar otras estrategias, ya sea otra línea de quimioterapia o una terapia dirigida o algún otro tratamiento, ¿no? Pero sí que intentamos buscar esa estabilidad o esa disminución del tumor utilizando este tipo de tratamientos. Y sabemos que lo conseguiremos en torno a un 70% de los pacientes. La bimblastina semanal es el tratamiento que nosotros actualmente en España tenemos como standard of care porque se vio que
bueno, que no había que en cuanto a números, ¿no? Por decir así, la supervivencia global de los pacientes y la supervivencia libre de progresión de los pacientes era muy similar al tratamiento histórico con carboplatino en Cristina, que ahora comentaré cómo es. Y es un tratamiento largo, de unas 70 semanas. En este artículo que se publicó, donde se vio las respuestas tan extraordinarias de estos tratamientos, se utilizaba 6 miligramos metro cuadrado. Posteriormente, dada la toxicidad hematológica que se vio con esa dosis, se ha ido reduciendo, sobre todo fuera del ensayo clínico, a 5 miligramos metro cuadrado. Y sabemos que, como comentaba, ¿no? Que un tercio de los pacientes responden al tratamiento, un tercio aproximadamente presentará una estabilidad de tratamiento de la tumoración, y un tercio no responderá al tratamiento, lo que son cifras similares a lo que ocurría con los pacientes que se trataban con el esquema histórico de vincristina carboplatino, que es este siguiente de aquí, ¿no? Esta gráfica amarilla y azul compara los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 y los que no lo tienen. Y es que se sabe que los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienden a responder mejor a los tratamientos. Esto posteriormente lo comentaré también. Este es el esquema clásico, el de Cristina carboplatino, que es el que históricamente se ha utilizado en nuestros pacientes. Son unos 18 meses de tratamiento en el que combinan estos dos fármacos, y la mayor pega que tiene estos pacientes, este esquema de tratamiento, es que los pacientes podían desarrollar reacción alérgica al carboplatino de forma bastante frecuente, y que además las toxicidades asociadas tanto a la vincristina como al propio carboplatino, de tubulopatía, de neurotoxicidad también, no era desdeñable, ¿no? Y por eso, comparativamente hablando, ante una misma, ante alcanzar una misma respuesta tanto de enfermedad libre de progresión como de supervivencia global, se ha decidido a nivel nacional que se intente utilizar la vinblastina semanal como estándar of care para nuestros pacientes. Sí es cierto que la pega que tiene la vinblastina con respecto a la vincristina carboplatino es que la respuesta al tratamiento es un poquitín más tardía. Entonces, en casos de pacientes que están muy sintomáticos y que buscas tener una reacción o una acción muy rápida tratando este tipo de tumores, puedes utilizar perfectamente el vincristina carboplatino. Otro fármaco que está ahora en boca de todos también es el bevacizumab, que es un tratamiento antiangiogénico, anti-VEGF, que sabemos que tiene un cierto papel a nivel de los vasos, ¿no? Y lo hemos utilizado tanto en forma de monoterapia como en combinación con otros fármacos para el tratamiento de estos gliomas de bajo grado, así como en otros tumores cerebrales. Sabemos que es un fármaco seguro, que lo que tenemos que vigilar fundamentalmente es la tensión y la proteinuria. Sí que es verdad que están descritos algún riesgo de sangrado, aunque en general nosotros, llevando bastante tiempo utilizando este fármaco, no lo hemos visto de forma muy excepcional. Y en otros pacientes pues sí que nos han descrito dolor abdominal, astenia, sobre todo en el día de la administración del fármaco. Es un esquema de tratamiento muy bien tolerado. En hospital de día es intravenoso a cada 15 días, y la verdad es que también nos ha ayudado en momentos en los que hemos querido intensificar en un momento determinado el tratamiento en tumores espinales. Por ejemplo, también tenemos muy buena experiencia utilizando el bevacizumab, utilizar este fármaco de forma adyuvante con otros tratamientos. Y otro esquema de tratamiento clásico es esta combinación de TPCV, que combina la tiogonina, la procarbacina, la lomustina y la vincristina, y que se comparó en un ensayo clínico, que es este que os muestro aquí, contra vincristina carboplatino. Y sí que se vio que había una tasa de supervivencia libre de progresión bastante no era estadísticamente significativa, ¿no? Pero sí que parecía que podía ser incluso un poquito mejor que los pacientes que recibían carboplatino y vincristina. ¿Qué pasa? La toxicidad, ¿no? La toxicidad hematológica era muchísimo mayor, la neuropatía también, y por eso pues lo utilizamos como un tercer, cuarto esquema de tratamiento en estos pacientes. Pero está muy bien tenerlo en cuenta y saberlo, porque sabemos que nuestros pacientes, por desgracia, muchos de ellos, sobre todo cuando se diagnostican desde muy chiquititos, van a necesitar muchos tratamientos a lo largo de su vida. La radioterapia es un tratamiento que es muy útil en los gliomas de bajo grado, pues sabemos que estos gliomas son radiosensibles.
Además, sabemos que el esquema de tratamiento es comodísimo, ¿no? Nosotros estamos planteando aquí esquemas de tratamiento que son de año y medio, un año, luego uno, luego otro, ¿no? Que además tenemos una eficacia bastante relativa, ¿no? Como hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, aquí la carita, ¿no? De nuevo, hay que recordar esto, ¿no? La comorbilidad de la cirugía, enfermedad crónica no agresiva, ¿no? Al final lo que queremos son que nuestros pacientes se acuerden lo menos posible en su futuro y en su edad adulta de los tratamientos que recibieron de niños, ¿no? Y la radioterapia, sin embargo, sabemos que no se olvida, ¿no? Los tejidos que reciben radioterapia no se van a olvidar nunca y sabemos que la radioterapia es un tratamiento buenísimo, excelente para los gliomas de bajo grado, pero que se va a quedar en el cuerpo de los niños que lo reciban, ¿no? Y por eso, pues, sabemos que los efectos secundarios indeseables que puede producir a medio y largo plazo, como son endocrinopatías, vasculopatías, alteraciones neurocognitivas o riesgos de segundos tumores, entre otros, no podemos olvidarnos de ellos, ¿no? Y por eso nosotros en nuestra recomendación, ¿no? Como neurooncólogos es utilizar la radioterapia cuando la necesitamos utilizar, ¿no? También siempre tener en cuenta la edad, la localización del tumor, todo esto es muy importante, ¿no? Pero reservarlo para un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto momento después del fracaso de otros tratamientos, ¿no? Individualizar mucho el caso, ¿no? Sí sabemos también, por otro lado, y no todo es malo de la radioterapia, ¿no? Como comentaba, fijaros, ¿no? 8 años de PFS y OS del 82% y 100% respectivamente, ¿no? Claro, dices, madre mía, ojalá pudiéramos tener estas tasas de respuesta tan extraordinarias con otros fármacos, ¿no? Bueno, pues esto es verdad, es la realidad, pero sí que es cierto que no nos podemos olvidar de que lo que queremos son pacientes que no tengan o que tengan las menos secuelas, como decía antes, de los tratamientos que nosotros elegimos para ellos durante la infancia y la adolescencia, ¿no? Ahora, afortunadamente, sabemos que los protones cuidan un poquito más a los pacientes, ¿no? Y que se puede delimitar muchísimo mejor la localización donde va a llegar esos protones, ese haz de radiación, y eso va a hacer que los efectos secundarios indeseables de la radioterapia sean mucho menores también, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, ese equilibrio tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Y aquí se abre la puerta, ¿no? De los tratamientos dirigidos, ¿no? Pues como comentaba antes, ¿no? La evolución nos ha hecho descubrir esta maravillosa vía de las MAP kinasas, y la ciencia bueno, y las farmacéuticas y la investigación ha hecho que vayan apareciendo diferentes tratamientos tratando de inhibir de forma específica, con los menores efectos secundarios para los pacientes, esta vía, ¿no? Tratando de frenar este tumor de forma específica, ¿no? Inhibidores de MEK, inhibidores de BRAF, son fármacos que vosotros habéis oído de ellos, habéis oído hablar de ellos muchísimo, fundamentalmente no solamente fundamentalmente en adultos con melanoma y en otros tumores, ¿no? Y en niños, pues poco a poco se ha ido incorporando, una vez se ha identificado esta vía de las MAP kinasas como activa, y esta mutación de BRAF en aquellos que lo tienen afectada, se ha ido utilizando cada vez más, ¿no? Tanto es así que ahora ya sabemos que el uso de estos inhibidores en pacientes que tienen un glioma de bajo grado con la mutación BRAF, el uso de inhibidores de BRAF actualmente es indicación en primera línea, ¿no? Que esto ya sabéis que es muy difícil en los ensayos clínicos, ¿no? Hasta conseguir que un fármaco dirigido se utilice de primera línea, pues pasa mucho tiempo y es muy difícil, y estas enfermedades que son raras, pues acumular un número de pacientes suficiente como para llegar a esa conclusión es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy sí que podemos decir eso, ¿no? Creo que lo digo en la siguiente diapositiva. Y en esta lo que quería reforzar es que no es lo mismo tener una mutación de BRAF que tener una fusión de MEK, ¿no? Que es la fusión de KIA-BRAF, aunque esté implicado el BRAF, porque también sabemos que aunque si nosotros utilizamos, porque esto está muy bien descrito, que es este recuadro aquí abajo que ponía, si nosotros utilizamos inhibidores de BRAF en pacientes que tienen una fusión BRAF o son BRAF wild type, es decir, BRAF no mutados, paradójicamente se puede activar la vía de BRAF, de la vía de las MAP kinasas, y el tumor puede crecer. Entonces es muy importante no confundir entre tener una mutación de BRAF
y tener una fusión BRAF o fusión KIA-BRAF para poder indicar el tratamiento de forma adecuada, ¿no? Los inhibidores de MEK son estos, el trametinib sobre todo es el que más se ha ido utilizando, fundamentalmente también en pacientes con neurofibromatosis también, ¿no? Y bueno, esto es lo que comentaba, ¿no? Que en este New England que se publicó hace un par de años ya, pues ya se estableció que aquellos pacientes que tenían una mutación de BRAF V600C que necesiten tratamiento de primera línea para su glioma de bajo grado, por estas respuestas tan buenas comparativamente hablando de la combinación entre un inhibidor de BRAF, que es el dabrafenib, con un inhibidor de MEK, que es el trametinib, comparándolo con la quimioterapia convencional, pues ya sabemos que es el tratamiento que debemos utilizar. Y esto es pues algo muy, muy importante para nosotros como oncólogos, ¿no? Y luego quería mencionar el tovorafenib porque es un inhibidor nuevo, es un pan-RAF que actúa a nivel como más downstream, ¿no? de la vía. Y bueno, fármaco es de nueva generación, por decir así, y es el que ahora, al igual que se ha visto que se pueden utilizar los inhibidores de BRAF como primera línea de tratamiento, porque la respuesta comparándolo con la quimioterapia convencional es mejor, ahora lo que estamos intentando buscar es un inhibidor de pan-RAF, en este caso el tovorafenib, por temas de farmacéuticas, ¿no? Comparándolo con la quimioterapia convencional, ¿no? Como la quimioterapia convencional ya habéis visto que puede ser muy variable, el propio ensayo clínico te lo permite, te permite que como investigador principal tú elijas qué tipo de quimioterapia convencional utilices para compararlo contra el tovorafenib, ¿no? Está viendo diferentes, este es el primer artículo que se publicó, ahora los que estamos incluyendo pacientes en este ensayo que está actualmente abierto en España, se van haciendo diferentes como modificaciones del tratamiento a medida que se van aprendiendo diferentes toxicidades y diferentes efectos secundarios de los fármacos. Y ahora sabemos que, por ejemplo, el tovorafenib no se empieza a 420 miligramos metro cuadrado, sino que ahora empieza un pelín más baja la dosis. Y bueno, y sabemos también que es muy importante algo que se está viendo, que tenemos que cuidar y estar muy atentos al crecimiento de los pacientes que reciben este tratamiento, ¿no? Y esto es algo que también, pues lógicamente nosotros que trabajamos con niños, pues no nos podemos olvidar. Desde el punto de vista pronóstico en general, sabemos que la supervivencia global de los gliomas de bajo grado es buenísima, está alrededor del 90%, no es tan buena la supervivencia libre de progresión, porque ya habéis visto que se estima en torno a un 60 y pico, 70%, ¿no? Y eso significa que muchos de nuestros pacientes van a tener que recibir, aunque su supervivencia global sea buenísima, van a necesitar recibir diferentes líneas de tratamiento a lo largo de su vida porque su tumor recrezca, ¿no? Y lo necesiten o tengan afectación funcional de su tumor, ¿no? Sabemos que el factor pronóstico más importante, os también descritos algunos factores pronósticos que se sabe que si se pueden lograr pues son mejores, como es la cirugía, se considera una resección completa, eso está asociado a un mejor pronóstico. Sabemos que la localización hipotalámica también está asociada a una mayor comorbilidad, como es lógico, ya os podéis imaginar. Sabemos que los pacientes, como comentaba antes, con neurofibromatosis tipo 1 tienden a responder mejor a los tratamientos y que sí, dentro de estos pacientes, cuando son más pequeñitos o tienen afectación visual al diagnóstico, pueden tener un peor pronóstico y una peor respuesta global, un peor pronóstico general. Sabemos que cuando la mutación de BRAF V600C va acompañada de la deleción del CDKN2A, tienden a tener peor pronóstico, pero ojo que ahora tenemos tratamientos dirigidos y esto igual cambia el paradigma y el futuro de estos pacientes. Y lo que sí sabemos también es que, a diferencia de los adultos, y por eso era lo primero que decíamos en la primera diapositiva, estos tumores no tienen nada que ver con los adultos y la transformación maligna es absolutamente excepcional, menos del 10%, aunque diría que incluso menos, es lo que está escrito en las series, pero es absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pensamos ahora? Que tenemos muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Sobre todo en relación a los tratamientos nuevos, ¿no? ¿Cuáles son las toxicidades a medio y largo plazo? Si es mejor combinarlos o no, darlos en monoterapia, si conseguirán respuestas duraderas después de suspenderlos, si podremos, si necesitarán algún tipo de mantenimiento a lo largo del tiempo o no, o que igual paran y luego volver a reintroducirlo, si favorecerán esa senescencia, esa capacidad celular, o si pueden influir
en modo a ella y bueno, ciertas preguntas que nos irán dando la respuesta a los diferentes ensayos clínicos que se vayan haciendo. Entonces, bueno, para concluir esta sesión sobre los gliomas de bajo grado, pues nada, solamente decir que los gliomas de bajo grado son los tumores cerebrales más frecuentes de la infancia, que en general tienen un pronóstico muy favorable, que es un grupo muy heterogéneo, que son tumores que tienden a ser asintomáticos, pueden ser desde asintomáticos a tener síntomas progresivos cuyo manejo es muy, muy variable, que la cirugía es fundamental, ya sea tanto para el tratamiento definitivo como para el estudio molecular que nos pueda guiar nuestras acciones y nuestros futuros tratamientos, que la quimioterapia, la terapia dirigida según las características moleculares, se puede utilizar de forma incluso secuencial, incluso repetida, y que la radioterapia es un tratamiento muy eficaz, pero que reservaremos para casos más desfavorables o que no vayan como nosotros queremos, ¿no? Que tengan una evolución un poco más tórpida por las toxicidades derivadas de ella. Y nada más, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Cómo está, doctora? Muy clara la clase, muchísimas gracias. Grace le habla. Sí, sí, Doc, sí, Grace, perdona, es que se me ha ido el, el Zoom. Aquí, espera, ya estoy, creo. Ya estoy, perdóname. Muchas gracias, Grace. Doc, le hago una consulta. Sí, ¿Es frecuente ver en los gliomas de bajo grado que tengan un componente cálcico, más allá del sólido quístico que tenemos presente, que tengan un componente cálcico? ¿Por qué? Vi un paciente, un adolescente, que tenía un glioma de bajo grado a nivel talámico izquierdo, pero el componente cálcico era importante, o sea, de la masa tumoral que era de gran tamaño, era un 60-70% cálcico y el restante era el componente sólido. ujú, Y lastimosamente, secundario, obviamente se inició en primera instancia la cirugía y posteriormente, recién la parte de quimioterapia, quedó con muchas secuelas por la localización. Y mm. ahí entra la segunda pregunta. Si al tener un componente cálcico sólido de gran tamaño, era mejor iniciar primero con quimioterapia, tratar de reducir el componente sólido y después hacer la cirugía para sacar la parte cálcica. Es difícil bueno, muchas gracias primero, que siempre hace ilusión tener a alguien al otro lado del ordenador, con lo impersonal que a veces es esto. Así que nada, muchas gracias. Yo creo que es difícil, ¿no? Es verdad que no es lo más frecuente como hallazgo. Es verdad que estos tumores, como son de crecimiento lento, pueden llevar allí mucho tiempo. Quiero pensar que llevaría ahí mucho, mucho tiempo ese tumor allá, ¿no? Si tenía este componente cálcico tan importante, ¿no? ¿Qué histología tenía? ¿Era estroma pirocítico? Sí, un pilocítico, pero no tenía ni mutaciones ni fusión. Es que, claro, por eso decía, porque igual hay algunos tipos de gliomas de bajo grado que sí que tienden a tener quizá algún cierto componente más cálcico, pero es verdad que en general los pilocíticos no suelen ser lo más característico que tengan calcio, ¿no? Pero por poder sí podría ser, por ser tumores que lleven mucho tiempo de evolución allí. Y luego, como en general quiero pensar que al entrar a la cirugía lo que se buscaba sería una biopsia, o sea, quizá lo más prudente hasta cierto punto hubiera sido hacer una biopsia, no con la intención de resecar muy agresivamente ese tumor, sobre todo con la dificultad que se encontrarían los cirujanos al entrar allí. Me lo puedo imaginar, ¿no? Que quizás simplemente con haber cogido una biopsia para decir, bueno, ¿esto qué es, no? Porque algo tan cálcico, pues llegar a pensar, por la localización, igual te desorientas y dices, será un ependimoma, será otro tipo de tumor, ¿no? Que al final un tipo teratoma, algo que digas, ¿esto qué es, no? Entonces yo quiero pensar que al final el entrar allí y tratar de buscar o de llegar al diagnóstico era importante y necesario porque no era el comportamiento típico, la característica típica, ¿no? ¿Qué quimioterapia utilizas si entras a ciegas, ¿no? No es tan fácil. Entonces yo quiero pensar que quizá lo ideal para mí, yo pienso, es que sí que hubiera entrado para tratar de hacer una biopsia, porque claramente las características son particulares, ¿no? O no es lo clásico que hemos visto, ¿no? Que tienen estos tumores.
y tratar de hacer una resección lo más indolente posible para el paciente, teniendo en cuenta la localización, porque al final la línea media pues nos juega malas pasadas, ¿no? Y al final, sobre todo los cirujanos que son los que entran allí, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que quizá hubiera sido lo más prudente y una vez teniendo ese diagnóstico, tratar de utilizar algún tipo de línea de tratamiento que me imagino, no sé si ahí utilizáis carboplatino bien Cristina de primeras. Sí, aquí en Argentina, como primera línea siempre es Vincricarbo. Si es que hace alguna alergia, que generalmente la hace entre la semana 24, Sí, 45, ahí eso recién es. rotamos a Vimblastina. Sí, aquí cuando utilizamos Cristina carboplatino y hacen alergia también cambiamos, pero efectivamente si es un tumor tan voluminoso y así, probablemente nosotros hubiéramos elegido Cristina carboplatino tratando de hacer un efecto un poquitín más intenso, por decir así, ¿no? Pero es complicado, es complicado. Al final, radiológicamente, quien apuesta mucho radiológicamente por un tumor igual lo pierde, ¿no? Porque al final piensas que lo sabes y de repente dices, fíjate, pues luego era otro tipo de biología, ¿no? O sea, que te puede sorprender. Bueno, Doc. Y otra consulta, ustedes, por lo que estuve escuchando en la conversación ahora, ustedes inician allá directamente con, si es que tiene alguna mutación, un BRAF, inician con un target Si tiene antes indicación, de, sí. Si tiene eh, indicación de ay, tratamiento, póngase un sí. paciente. O sea, es que aquí, por ejemplo, por lo menos iniciamos primero, por más de que tenga la mutación, iniciamos con una quimioterapia, un Vincri o una Vimblastina, dependiendo. ¿Por qué? Por los efectos adversos que se ve, porque no es gratuito tener un target. Mm, Y por ejemplo, acá las toxicidades dermatológicas que vimos, pero son atroces. mm. Y Sí, ahí sobre recién. todo nosotros cuando tienes un inhibidor o sea, cuando tienes una mutación BRAF, sí que utilizamos, y tiene el paciente indicación de tratamiento, utilizamos los inhibidores en primera línea. La combinación de los dos, del dabrafenib y el trametinib, porque se ve que tienen mucho menos efectos tóxicos en combinación. Lo que tiene un efecto tóxico muy nada desdeñable es el inhibidor de MEK, el tramitinib en monoterapia. Cuando lo combinas con, pero no es pero nosotros lo utilizamos cuando es mutación BRAF. Cuando tenemos la mutación BRAF, sí que utilizamos los inhibidores en primera línea, si tiene indicación de tratamiento. Si no tiene indicación de tratamiento, lo reservamos para cuando el tumor recrezca o lo necesite. Y No. si tiene fusión, depende. Si no tiene necesidad de tratamiento, lo que nosotros que tenemos ahora mismo abierto este ensayo clínico que Ujú. randomiza entre el uso de quimioterapia convencional o el uso de tovorafenib. Entonces, Mm, como tenemos el ensayo clínico abierto, metemos a los pacientes en el ensayo y les damos o tovorafenib o quimioterapia convencional. Pero si no, normalmente utilizamos quimioterapia convencional también. ok, Doc. ¿Y ustedes en algún punto, pensando a largo plazo, si se logra la estabilidad del tumor, mantienen la dosis o la disminuyen? ¿Del inhibidor de BRAF? Del inhibidor. Ujú, sí, de Pues un combinado. mira, depende mucho. Si hablas de un glioma de bajo grado, sí que Sí. ahora querríamos intentar en los 2 años, hay un artículo muy interesante que si no, vamos, no sé si tenemos alguna forma aquí, pero yo soy nueva aquí en la plataforma, pero un artículo muy interesante publicado por el Grupo de Toronto, os recomiendo que lo bajéis, en el que hace hace una propuesta de cómo reducir y cómo quitar los inhibidores en los pacientes, tanto con gliomas de bajo grado como con gliomas de alto grado, que eso es lo que para mí es más difícil, ¿no? Un inhibidor de BRAF en un glioma de alto grado con un BRAF mutado te da como mucho miedo quitarlo, ¿no? Pero sí que hacen una propuesta de cómo quitarlo. Entonces, es verdad que nosotros en general, la verdad, si te soy sincera, lo estamos manteniendo, pero sí que lo ideal sería, ahora que se ha publicado hace pocos meses este artículo, vamos a intentar a partir de los 2 años, intentar ver si reducirlo, bajarlo es factible, siempre y Ah, cuando podamos
como dice, ¿no? Como volver a utilizarlo en otro momento determinado, ¿no? Que tengamos a disposición, porque el problema a veces es que la compañía te lo da, pero si lo paras no te lo vuelve a dar. Entonces lo que queremos es no dejar de tenerlo a disposición del paciente por si el paciente lo necesita, ¿no? Y ahí la dificultad. Pero sí que tenemos esa intención. Ok, Doc. Bueno, muchísimas gracias. El artículo, Doc, ¿usted recuerda el nombre como para que lo busque? Pues te O lo puedo, después por el foro. luego te lo busco si quieres, cuando termine la Por el clase. foro, Doc. Si quieres cuando termine la clase, tengo que contar ahora la clase de los germinales, pero si quieres luego escríbeme por el chat para que no se me olvide, a ver si te lo puedo buscar. Listo, muchísimas gracias, doctora. Vale. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, si os parece que son -5, os cuento esta segunda clase sobre los tumores germinales intracraneales. Voy a compartir. Uy, vale, ¿veis mi presentación? Sí se ve. Sí, vale, muchas gracias. Pues nada, ya me conocéis, así que ya no me presento. Y nada, en cambio de tercio, vamos a hablar sobre los tumores intracraneales de células germinales, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, este tipo de tumores es un grupo muy heterogéneo de tumores que comprende una familia en el que fundamentalmente va a tener dos grandes protagonistas, que es el germinoma y los tumores no germinomatosos, ¿no? Que el acrónimo es en inglés NCGCT, y que, bueno, pues sabemos que es un tipo de tumores que es bastante infrecuente en los niños, y que tiene una incidencia muy variable en función de la localización donde vivas del mundo, ¿no? Que esto es bastante curioso, ¿no? Sabemos que tiene una incidencia en torno al menos del 5% de los tumores cerebrales infantiles en países como Estados Unidos, Canadá, y sin embargo alcanza hasta el 15% de todos los tumores cerebrales infantiles en Asia, ¿no? Y esto hace que nuestros compañeros asiáticos tengan unas series enormes de pacientes con tumores de células germinales, y tengamos que aprender mucho de ellos porque saben mucho, mucho de este tipo de tumor. Sabemos que es mucho más frecuente el germinoma que los tumores no germinomatosos, y que existe un pico de incidencia en la segunda década de la vida, aunque los tumores no germinomatosos también pueden ocurrir en niños pequeñitos, menores de 5 años. Sabremos además que esto es un factor de mal pronóstico. También sabemos que el germinoma puro es absolutamente excepcional en niños muy chiquititos, y que es más frecuente en varones que en mujeres. Desde el punto de vista histológico, pues aquí esto es muy, muy bonito porque esto es embriología pura, ¿no? ¿Qué hace un tumor de células germinales en la cabeza, ¿no? Pues esto nos remonta a cuando nosotros éramos embriones, ¿no? Y es por esto en esta línea media, incluyendo también nuestro cerebro, en el que este tipo de tumores pueden aparecer, igual que aparecen fuera del sistema nervioso central, ¿no? Como se localizan en la línea media, en las gónadas, ¿no? Los tumores germinales extracraneales, ¿no? Existen, como comentaba antes, dos grandes familias, el germinoma y los tumores no germinomatosos, que en función del tipo histológico que predomine, aunque pueden ser mixtos, pueden tener unas características particulares u otros y pueden expresar en sangre y el líquido cefalorraquídeo
una sustancia que son los marcadores tumorales, que esto pues, nos hace estar muy contentos los médicos que nos dedicamos a los tumores cerebrales, porque esto no lo solemos tener, ¿no? Ahora estamos deseando poner en marcha la biopsia líquida para el futuro, ¿no? Y ser capaces de detectar y de identificar cualquier tipo de tumor en la sangre en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que eso es lo que disminuya o ojalá disminuya, con la idea de que ojalá disminuye esto en la morbilidad de muchas de nuestras intervenciones para nuestros pacientes, pero en este caso ya lo tenemos, ¿no? Que son estos marcadores tumorales, sobre todo cuando son no germinomatosos, como ya hablaremos más adelante. Desde el punto de vista de la localización, son tumores que se localizan en la línea media, en la región pineal fundamentalmente y también en región suprarselar, aunque pueden encontrarse en otra localización de forma más infrecuente. Y ya sin más dilación voy a ir hablando de cada uno de estos subgrupos. El primero de ellos es el germinoma puro, que es el tumor germinal intracraneal más frecuente, supone entre un 60 y un 70% de todos los tumores de células germinales. Es más frecuente en varones, sobre todo en varones que se encuentran en la segunda década de la vida, con más frecuencia en población asiática, como comentaba antes, y la localización más frecuente suele ser la región pineal, seguida de la suprasela. Y existe otra localización que, como decía, es muy rara, es excepcional, pero que también está descrito y que también tenemos que pensar en este tipo de tumores como son los ganglios de la base u otra localización de línea media, ¿no? Como comentaba, la línea media es la zona que le gusta a los tumores de células germinales. Y luego existe una entidad muy particular que es la localización bifocal, supraselar y pineal, que esta es típica del germinoma puro. Ojo, existen no germinomatosos de localización pineal y supraselar, es decir, bifocal, también existen, pero hasta que no se demuestre lo contrario, un tumor bifocal es primero un germinoma. ¿Qué tenemos que hacer? Los marcadores tumorales, como luego veremos. En el caso del germinoma puro, diseminan en torno a un 15-20% y por eso es muy importante estudiar el líquido cefalorraquídeo y hacer una resonancia de cráneo de columna, y sabemos que estos tumores tienen un pronóstico excelente, con una supervivencia global cerca del 90%. Son tumores de crecimiento lento que pueden producir síntomas muy progresivos, muy poco específicos. Los adolescentes que te pueden dar una cefalea un poco intermitente, que además están teniendo como mal rendimiento escolar, cuando antes eran buenos estudiantes, además refieren los padres cambios de comportamiento, alguna alteración de la alimentación. Con todas estas cosas hay que tener un elevadísimo índice de sospecha de aquí algo está pasando, ¿no? Y mira que estamos en una edad muy mala, que es la adolescencia, ¿no? Que es cuando es más frecuente la presencia de estos tumores, pero pensad en esto, que este tipo de tumores puede dar estos síntomas que son muy larvados, ¿vale? Pueden también acompañarse de alteraciones visuales y pueden también acompañarse de alteraciones endocrinas. Y es muy típica la diabetes insípida. Entonces, adolescente que te está contando que va un poco peor en el cole y que bebe mucha agua y tiene poliuria también, hay que tener ahí el índice de sospecha muy elevado porque algo habrá que hacer de más, por lo menos habrá que estudiarle, ¿no? ¿Cómo estudiamos estos tumores? Una resonancia magnética craneoespinal y luego los marcadores tumorales, que son estos chivatos que tanto nos gustan en este tipo de tumores. Desde el punto de vista radiológico, los tumores germinales, el germinoma puro, aunque el no germinomatoso es bastante similar, suelen ser lesiones hipointensas en T1, hiperintensas en T2, perdonad, que eso es una errata, con captación de contraste, que es muy típico que capten bastante contraste. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues un germinoma puro de localización supraselar, un germinoma puro de localización pineal, que como vemos está ahí obstruyendo el flujo de líquido cefalorraquídeo y vemos que puede producir hidrocefalia cuando se localiza a ese nivel. Un germinoma puro bifocal, que esta es una imagen clásica muy típica, pero ojo, también podemos ver ensanchamientos del tallo hipofisario. El ensanchamiento del tallo hipofisario no es siempre un germinoma puro. Muchas veces es una histocitosis, muchas veces no es nada, muchas veces es un germinoma puro, pero no siempre, ¿no? Se estima que en torno a un 15-25% de los ensanchamientos del tallo hipofisario puede ser un germinoma puro, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que conocerlo. En cuanto a los marcadores tumorales, pues bueno, siempre hay que tener en cuenta que tenemos que pedirlos en sangre en líquido cefalorraquídeo
y que en el caso de los tumores germinales, del germinoma puro, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG suelen ser negativas. Es cierto que algunos germinomas puros pueden secretar de forma muy mínima, leve, beta-HCG, entonces por un cierto componente que tienen de células del sitio trofoblasto. Pero siempre en un nivel menor de 50 en Europa. No me gusta decir mucho las cifras porque esto varía mucho en función de la parte del mundo en la que nazcas, pero bueno, que mínimamente sí que pueden secretar un poquitín de beta-HCG. Y ahora existe un nuevo biomarcador que es el microRNA, que no sé si habéis oído hablar de ello, que es una técnica muy específica y muy sensible para tratar de determinar la presencia, detectar la presencia de tanto del germinoma puro como de los tumores no germinomatosos. Y está muy validado el límite a partir del cual ya se sabe que es positivo o negativo la presencia de ese microRNA, tanto para germinoma puro como para tumores germinales no germinomatosos. Y esta es una nueva herramienta que se nos ha unido, sobre todo en pacientes en los que tenemos dudas de si puede haber una recaída o no. Además, si es un germinoma y no eleva marcadores, puede ser especialmente útil utilizar este microRNA. Desde el punto de vista histológico, una característica muy típica de estos tumores es que presentan una gran infiltración linfocitaria. Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos un paciente de nuevo diagnóstico y le tratamos solamente con corticoides porque tiene mucha hidrocefalia, ¿no? Ves ahí la hidrocefalia con un tumor en la pineal que vas a biopsiar, ¿no? Y le pones corticoides para bajar la hipertensión intracraneal, los pacientes mejoran muchas veces, y simplemente también porque tienen un cierto componente de infiltración linfocitaria. Entonces, ¿cómo hacemos con los germinomas puros? Pues bueno, en general, como los marcadores son negativos, tendremos que pasar por hacer una biopsia, ¿no? Tendremos que hacer una biopsia confirmatoria del tumor, ¿no? Entonces habrá que hacer una cirugía. En principio, tratar de que no sea muy agresiva por la localización en la que está el tumor, porque si haces una cirugía muy agresiva de la pineal, pues está allí estructuras muy importantes que pueden causar mucho daño al paciente, y supraselar también, ¿no? Está ahí el tallo y todo el déficit tanto visual como hormonal, pues puede ser muy importante para los pacientes. Entonces veremos si, una vez ya sabemos que tenemos un germinoma puro, si el germinoma puro es localizado o es diseminado. Para saber si es diseminado hay que extraer líquido cefalorraquídeo, que en el último protocolo europeo, por lo menos en el europeo, me imagino que en el americano probablemente también, pero el europeo permitía la extracción de líquido cefalorraquídeo de la válvula, si se pone una válvula de derivación o de un reservorio. Pero lo que sí que es muy importante recordar, muy importante, que el líquido cefalorraquídeo será positivo o negativo desde el punto de vista citológico de las células, no por los marcadores. Eso es muy importante. Parece que os parecerá una tontería, pero porque os parecerá como muy lógico, ¿no?, que lo diga, pero es verdad que eso es muy importante recordarlo. Y sabremos si este tumor está diseminado tanto por el líquido como porque veamos metástasis tanto intracraneales como espinosos, porque sabemos que, como comentaba antes, estos tumores también pueden diseminar, ¿no? Y entonces, cuando tenemos un germinoma bifocal con las características típicas de un tumor bifocal, no será necesario biopsiarlo y ya podremos tratarlo. ¿Cómo tratamos estos tumores? Pues sabemos que históricamente estos tumores son muy radiosensibles, responden muy bien a la radioterapia. Y de hecho la radioterapia siempre ha sido el gold estándar como parte del tratamiento de estos tumores. Sin embargo, pues, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les tratamos con radioterapia craneoespinal a todos? ¿Radioterapia focal? ¿Cómo hacemos, no? Pues no está extendido utilizar la radioterapia craneoespinal para todos, sino que está esto reservado para tratar de esta manera los germinomas puros cuando son metastásicos. ¿Por qué? Porque también sabemos que los germinomas puros no solamente son muy radiosensibles, sino que también son quimiosensibles. Entonces, ¿qué es lo que ha pensado la comunidad científica? ¿Cómo podemos reducir la dosis de radioterapia, incluso los campos de radioterapia, en combinación de la quimioterapia, ¿no? Entonces, así poco a poco se ha ido buscando la forma de tratar a estos pacientes, ya que tienen una supervivencia tan alta, disminuyendo la toxicidad tanto de la quimioterapia como de la radioterapia, sin que esto afecte la supervivencia, ¿no? Y hemos ido aprendiendo cosas muy importantes. Por ejemplo, hemos
nos hemos dado cuenta en este último protocolo, esto está contado y nos lo contaron en el año 2000, hace 2 años, en el 2024 fue, que fue la ESPNO el año pasado, la ESPNO en Filadelfia, nos contaron los resultados del protocolo europeo que estábamos utilizando, en el que dábamos a estos pacientes con germinomas puros localizados, radioterapia focal, y se dieron cuenta de que aumentaban muchísimo las recaídas a nivel ventricular. Y entonces, por este motivo, radioterapia ventricular, tanto para los germinomas como para los no germinomatosos, como lo contaré después, ¿no? Que fue lo que nos contaron en este ensayo clínico, como resultados de este ensayo clínico. Entonces, ahora todos hemos ido aprendiendo que la radioterapia focal para los germinomas y para los no germinomatosos no es suficiente, porque aumenta mucho las recaídas. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es en los germinomas que están localizados, lo que vamos a dar es radioterapia holoventricular alrededor de todos los ventrículos. Y de esta manera combinamos la quimioterapia con la radioterapia y utilizamos y conseguimos mantener la misma supervivencia que tienen estos pacientes, que están buena, pero disminuimos la toxicidad sin por eso aumentar el riesgo de la recaída de estos tumores. Con lo cual, ¿cómo tratamos a estos pacientes a día de hoy? Como comentaba, el germinoma puro localizado, hacemos una combinación de quimioterapia y damos radioterapia holoventricular con boost en el primario. El germinoma puro diseminado, sí que según el último protocolo de europeo, que es el que seguimos nosotros, utilizamos radioterapia craneoespinal y no damos quimioterapia. Y en el caso del germinoma bifocal, lo que haremos será seguir el tratamiento según el germinoma puro localizado, es decir, la combinación de quimioterapia con radioterapia holoventricular con boost, en este caso en los dos primarios que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues tratar de disminuir la toxicidad sabiendo que la supervivencia es tan buena a medio y largo plazo de estos pacientes, porque ya comentaré después que la toxicidad y el impacto neurocognitivo que tienen nuestros tratamientos y estos tumores en estas localizaciones es muy alto. Y luego también a tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros en el protocolo europeo utilizamos una combinación de fármacos que incluye, por ejemplo, ifosfamida, ¿no? Y sin embargo, el protocolo americano, que ahora estaré encantada de escuchar vuestra opinión y los tratamientos que utilicéis en vuestros países, el protocolo americano no utiliza ifosfamida. Esto es una ventaja para los pacientes que tienen diabetes insípida, porque el uso de los líquidos, el manejo de los líquidos es muchísimo peor en estos pacientes y de esta manera ahorras el uso de hiperhidratación en los pacientes, y eso los pacientes, pues la verdad, los llevan muy bien. En el caso concreto de los tumores de células germinales no germinomatoso, pues este grupo en sí mismo ya es otro grupo heterogéneo, ¿no? Y sabemos que pueden tener varios componentes histológicos, incluido el germinoma. Y de hecho, por eso este tipo de tumores también se llaman mixtos, porque pueden tener diferentes componentes celulares, ¿no? Supone en torno a un 40% de todos los tumores germinales intracraneales, es más frecuente en varones también. También son más frecuentes la segunda década de la vida, pero sabemos que hay un grupo de peor pronóstico en pacientes que puede presentarlo en niños pequeñitos, ¿no? De menores de 5 años, y además que igual que como ocurre en los germinomas puros, también es más frecuente más frecuente en raza asiática. Disemina en un mayor porcentaje que los germinomas puros, en torno a un 30%, y aquí el pronóstico no es tan bueno. Es un pronóstico que se estima a 5 años en torno al 75-90% de las series más optimistas, ¿no? Y sabemos que existe algún factor pronóstico de peor pronóstico que está muy bien descrito, como es la edad del diagnóstico menor de 6 años y la elevación de la alfa-fetoproteína por encima de 1000 al diagnóstico. Este grupo heterogéneo tiene la característica particular que es muy interesante para nosotros, que es que son secretores, ¿no? Y que por eso tenemos que acordarnos siempre de pedir los marcadores tumorales. Sabemos que en función del componente que sea más mayoritario en este tipo de tumor, se elevará un marcador u otro o ambos, ¿no? Si en el caso de los tumores de saco vitelino es típica la elevación de la alfa-fetoproteína, del coriocarcinoma es típica la elevación de la beta-HCG, y del tumor carcino embrionario también es típico la elevación de la beta-HCG, aunque menos que en el coriocarcinoma, pero puede estar también elevado.
¿Qué pasa con el microRNA? Lo mismo que pasa con el germinoma puro, ¿no? Lo bueno que tenemos en este tipo de tumores es que no es, entre comillas, estrictamente necesario porque ya tienes un marcador tumoral positivo, ¿no? Que es el alfa-fetoproteína, la beta-HCG, ¿no? En el caso de los germinomas puros, al no tener ningún tipo de marcador, tener esta herramienta del microRNA es especialmente útil, ¿no? Pero también está muy validado el uso de los microRNA en este tipo de tumores y cada vez se está extendiendo más el uso y se está tratando de aprender más de qué partido le podemos sacar al uso del microRNA, ¿no? No solamente para el diagnóstico, sino también para la monitorización y la respuesta a los tratamientos. Al igual que los germinomas puros, estos pacientes pueden tener estos mismos síntomas progresivos, poco específicos. Es cierto que este tipo de tumores son un poco más agresivos, pero la verdad es que de cara a los síntomas y a la progresión de los síntomas puede ser muy parecido a los germinomas puros y pueden acompañarse igual de alteraciones visuales, endocrinas, diabetes insípida también, las cefaleas, las alteraciones de comportamiento, el mal rendimiento escolar y como siempre, pues como nosotros cuando vemos a un paciente y nos cuenta esta historia, no sabemos si tiene un germinoma puro o tiene un germinoma, un tumor germinal no germinomatoso, lo que vamos a hacer es lo mismo, una resonancia magnética craneoespinal y vamos a determinar los marcadores tumorales y vamos a ver si le diagnosticamos, ¿no?, al paciente. Radiológicamente, las características muy parecidas a los germinomas puros, aunque en este caso, por este componente un poco más, que pueden tener cierto componente más mixto de diferentes tipos de histológicos diferentes, e incluso pueden tener teratoma, pueden tener calcificaciones, ¿no?, que comentábamos antes, hemorragias, no son patognomónicas en absoluto, porque fijaros el caso que comentaba la compañera previamente, ¿no? Pero pueden tenerlo, este tipo de tumores, porque pueden tener este componente como más tipo teratomatoso, ¿no? Y la localización, pues la típica pineal o supracelular. Y lo que decía antes, ¿existen tumores de células germinales no germinomatosos bifocales? Existen. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que pediremos los marcadores tumorales y serán positivos. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Biopsiamos o no biopsiamos, no? Esa es la pregunta, ¿no? En general, nosotros haremos biopsia siempre que los marcadores tumorales sean negativos, porque necesitaremos confirmar esa entidad, ¿no? Y sin embargo, no biopsiaremos en caso de marcadores que sean positivos o si un paciente tiene una localización bifocal y los marcadores son negativos, se acompaña de diabetes insípida, algo que sea muy típico de un germinoma puro. En esos casos podemos ahorrarle al paciente la biopsia. Y dices, ¿y cómo estudiamos el líquido cefalorraquídeo? Porque también podríamos aprovechar la biopsia para estudiar el líquido cefalorraquídeo, pues, o por punción lumbar, por ejemplo, o si ha habido que ponerle una válvula, se le aproveche y se estudia el líquido. Sin embargo, la cirugía puede ser necesaria por otros motivos, por una válvula, ¿no? O luego, en función de cómo sea el protocolo de tratamiento, cuando comenzamos a tratar a un paciente con quimioterapia y evaluamos la respuesta y persiste tumor después de la quimioterapia antes de la radioterapia, muchas veces el paciente necesita completar o consolidar el tratamiento no solo con la radioterapia o con el trasdosis de quimioterapia, como veremos más adelante, sino con una cirugía. Y eso es un papel muy importante que tienen los cirujanos, ¿no? Y que no es nada fácil, por otro lado, porque muchas veces el tumor ha cambiado y a los cirujanos se lo pone muy difícil para tratar de resecarlo completamente, ¿no? Y la localización, pues ya lo podéis imaginar, no es nada sencilla. Y luego puede ocurrir un fenómeno muy característico, que es el síndrome de teratoma maduro en crecimiento. El teratoma maduro es un tipo de tumor, el teratoma inmaduro también, es un tipo de tumor que no responde ni a la quimioterapia ni a la radioterapia. Y su tratamiento fundamental es la cirugía. Y el síndrome de teratoma maduro en crecimiento lo vemos en aproximadamente un 5% de todos los tumores de células germinales y más frecuentemente en los tumores que son de tipo no germinomatoso, porque tienen este cierto componente mixto que comentábamos previamente, en el cual hay una parte de ese magma que es el tumor, ¿no?, que no responde ni a la quimio ni a la radio, ¿no? Entonces es verdad que de forma paradójica, cuando nosotros damos este tratamiento tratando de acabar con estas células tumorales, el tumor crece y sin embargo los marcadores tumorales son negativos. Entonces lo único que podemos hacer para poder tratar a este tipo de lesión es operarlo.
Entonces, como resumen, ¿cómo tratamos los tumores germinales no germinomatosos? Pues tendremos lo primero de todo que saber, igual que nos pasaba con el germinoma puro, si es localizado o está diseminado. Y haríamos lo mismo, estudio del líquido cefalorraquídeo y estudio de la resonancia magnética, tanto a nivel intracraneal como a nivel espinal. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Pues con quimioterapia y con radioterapia. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de tumor es quimio y radiosensible, al igual que el germinoma. Lo que pasa es que la diferencia con el germinoma es que este tipo de tumor sí que puede ser más agresivo. Entonces, en este caso, nosotros no nos quedamos tranquilos tratando solamente con una estrategia de tratamiento, sino que tratamos con dos tratamientos. Y entonces lo que hacemos es, en general, damos en los gliomas, en los tumores de células germinales no germinomatosos localizados, damos radioterapia holoventricular junto con la quimioterapia, y en los tumores no germinomatosos metastásicos lo que damos es radioterapia de cráneo espinal, además de darle la quimioterapia. Esto lo comentaba en los germinomas puros, que no sé si os ha confundido más que otra cosa, pero es que es lo que comentaba, ¿no? Que antes en los tumores no germinomatosos la radioterapia la dábamos solamente focal, no dábamos radioterapia sobre los ventrículos, y se vio en el último ISPNO, se presentaron los resultados de este ensayo clínico, que es el último que tenemos en Europa, ahora está en marcha el tercero, y se vio que había un aumento de recaídas a nivel ventricular en aquellos pacientes con tumores germinales no germinomatosos localizados por haber recibido radioterapia focal en vez de holoventricular, que era el estándar en ese momento. Entonces, a partir de ahora, lo que nosotros hacemos es que a todos los pacientes, ya sean no germinomatosos o germinomas puros localizados, el tipo de radioterapia que van a recibir nuestros pacientes siempre va a ser holoventricular, con boost en el primario. Y luego lo que hay que saber es que como este tipo de pacientes pueden tener muy mal pronóstico y pueden responder peor a los tratamientos, existe un subtipo que va a necesitar intensificación de tratamiento con altas dosis de quimioterapia y trasplante autólogo. ¿Qué pasa cuando los tumores de células germinales recaen? Pues que por desgracia es una situación bastante difícil de rescatar. Sí que es más fácil rescatar a los pacientes que han recaído de un germinoma puro que de aquellos que han recaído de un tumor germinal no germinomatoso, fundamentalmente gracias a poder hacer radioterapia craneoespinal. Y las estrategias de tratamiento que se suelen utilizar para tratar a estos pacientes suele ser una combinación de tratamiento con quimioterapia que incluya altas dosis de quimioterapia, y a poder ser la reirradiación, aunque el pronóstico pues, es bastante desfavorable. Y luego no tenemos que olvidarnos que este tipo de pacientes, tanto por su diagnóstico como por la localización de estos tumores, como por los propios tratamientos que van a recibir, incluida la cirugía o la radioterapia, el riesgo de secuelas neurocognitivas es muy alto. Estos pacientes son pacientes que pueden tener hidrocefalia en el momento del diagnóstico, pueden necesitar la colocación de una válvula. Esta válvula puede disfuncionar porque además son tumores, pues eso, secretores, ¿no? Y que a veces incluso algunos tienen este componente teratoma-toso, ¿no? Como más denso, ¿no? Que puede provocar que haya incluso una disfunción de la válvula. Pueden asociarse a problemas de aprendizaje, problemas visuales, problemas motores, problemas de endocrinos por la localización supraselar. Bueno, necesitar soporte hormonal. Además, reciben radioterapia, no solamente focal, sino que ahora ventricular también, ¿no? Como poco. Y esas áreas son muy importantes, son de la memoria, el hipotálamo. Entonces, es muy importante que todo esto lo tengamos en cuenta, porque los pacientes serán adolescentes y parece que ya tienen como su crecimiento terminado, ¿no? Pero no lo son, y no lo han terminado en absoluto, y todavía les queda mucha vida por delante, y van a necesitar mucho soporte para su mejor neurodesarrollo para el futuro. Y para todo esto, pues es fundamental un equipo multidisciplinar en el que todos estemos implicados, porque este tipo de pacientes nos van a necesitar a todos. Y bueno, como conclusiones, que sepáis que los tumores de células germinales intracraniales son muy infrecuentes, son una familia heterogénea
de tumores con pronósticos y tratamientos distintos y que hay que tener una elevada sospecha para su diagnóstico y que en general incluye la combinación de quimioterapia y radioterapia, cuyo pronóstico es muy favorable, aunque es muy importante seguir a los pacientes de forma multidisciplinar y de sus secuelas, ya que estas pueden aparecer también en su futuro. Nada más, muchas gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, os he dejado a todos acabados con, con esta, con esta presentación a estas horas. Bueno, pues entiendo que no. Si tenéis alguna pregunta por el chat o queréis, podéis contactar de alguna forma con nosotros, pues estaré encantada. Yo el miércoles que viene también daré otra clase, o sea que si os queda alguna pregunta o alguna duda de las clases que hemos dado hoy, nos vemos el miércoles que viene y las resolvemos. Y si quieres, Grace, te tengo preparado el artículo para mandártelo cuando nos veamos el miércoles que viene. Gracias, doctora. Entonces, el miércoles me lo pasa el artículo. Ay, doc, capaz y Gracias. que algo que sí, tal vez si yo, a mí se me quedó, me tuve un lapsus por 5 minutos. Ustedes allá también, a los no germinomas, ¿los dividen en riesgo, riesgo estándar y en riesgo alto? Sí. Ok, Sí, en el protocolo europeo lo distinguimos también en riesgo alto y riesgo bajo. Riesgo alto los pacientes que tienen el no germinomatoso, los pacientes que tienen una edad menor de 6 años y con la alfa-fetoproteína mayor de 1000 son de alto riesgo. ok, Intensificamos el tratamiento con altas dosis de quimioterapia. ok. Listo, doc, muchísimas gracias. Nada, Entonces, el miércoles, hasta el miércoles. el miércoles nos vemos. Gracias, hasta Pues luego. muchas gracias a todos por atender. Gracias.